Bien, si hablamos, por ejemplo, de este tema de que la mente no distingue entre emoción, pensamiento y comida o alimento, quiere decir entonces que nosotros muchas veces sin darnos cuenta vamos a querer llenar un vacío emocional, un vacío mental a través de un alimento. Y depende de qué tipo de alimento, pero depende de qué tipo de emoción tengas, es el tipo de alimento que vas a querer ingerir. ¿Por qué? Porque eso para el cerebro es como una especie de amortiguador, ¿me explico? O sea, el cerebro lo interpreta algo me está amortiguando, algo me está ayudando como a amortiguar esa situación y lo quiero compensar a través de un alimento. Eso no es posible, definitivamente no lo es. O sea, no va a ser posible que alguien pueda sustituir una emoción por un alimento. Sin embargo, este problema se sigue repitiendo constantemente y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Entonces, regresando al tema con los hijos, en el caso de los hijos, los padres, como decíamos, muchas veces los padres son el detractor emocional número uno de los hijos, aunque no lo crean. No quiero juzgar a nadie, no quiero decir que todos los padres son tóxicos, definitivamente no es así. También quiero mencionar algo, que a veces los padres pueden ser tóxicos o pueden generar algo negativo hacia los hijos, pero no es tampoco la intención, ¿me explico? O sea, no es realmente que los padres tengan toda la intención de decir voy a ser tóxico con los hijos, definitivamente no. Pero cuando un padre no resuelve su vida, cuando un padre tiene un trastorno, cuando un padre tiene un vicio, cuando un padre tiene ciertos desequilibrios, sin querer van a recargarse en los hijos. Definitivamente el tema va a venir por ahí. O sea, el tema va a estar ahí. Entonces, si el padre no resuelve ciertas cosas, el hijo lo va a manifestar, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, fíjense, esto es muy chusco, pero cierto, ¿eh? En una ocasión me tocó ver en una reunión familiar que me invitaron. Estaba yo del lado del comedor con los adultos y los adultos estaban tomando alcohol, comiendo botana, jajaja, jejeje, estaban riéndose, estaban compartiendo, conviviendo, por así decirlo, ¿no? Y del otro lado, en la sala, estaban los chicos, adolescentes o niños, y estaban jugando con su consola de videojuegos. Y entonces por acá los adultos en el comedor les decían, a ver si ya pagan su vicio, ¿eh? Y de repente un chaval del otro lado le contesta, ¿y ustedes qué con su vicio del alcohol? ¿Me explico? En ese momento me hizo clic, me hizo todo el sentido lo que estaba ocurriendo. Es decir, que yo estaba viendo cómo los adultos tienen un vicio y los hijos también, por ende, imitan lo que ven. Es decir, no tienen el vicio del alcohol a esa corta edad y sin embargo, te puedo decir que tienen otro tipo de vicios. Entonces, digámoslo así, al final de cuentas el azúcar se convierte a través de la fermentación en alcohol. Entonces, si una persona es adicta al alcohol, por ende, también es adicta al azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona quiere llenar un vacío de dulzura que tuvo en la infancia o en alguna época de su vida. Pero ¿qué me dicen de un niño, por ejemplo, que se la pasa comiendo azúcares y harinas? Que a final de cuentas azúcares y harinas son específicamente lo mismo. O sea, es lo mismo que el alcohol porque al final de cuentas son azúcares. El carbohidrato es un azúcar, ¿vale? Hay carbohidratos que son almidones, las harinas son almidones. Antes de convertirse una planta en azúcar, primero es almidón. Por lo tanto, entonces ese almidón, que es la harina de trigo, la harina de maíz, la harina de lo que tú quieras, a final de cuentas es un azúcar. Y entonces la persona lo que está buscando llenar a través de su alimentación es el apapacho, es, como dicen en México, el apapacho, la contención, el amor, la comprensión. Eso es lo que la persona está de alguna manera queriendo llenar. ¿Me explico? Ahora bien, también puede ser que la persona quiera llenar un vacío de ansiedad. Puede ser que la persona quiera llenar un hueco porque siente muchísima ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad no es otra cosa más que miedo al futuro. La persona entonces tiene miedo a lo que pueda ocurrir. Pero claro, tiene mucho que ver el pasado. Puede sonar un poco paradójico, dicotómico o contradictorio lo que voy a decir, pero es cierto lo que voy a mencionar. Es decir, la ansiedad es miedo al futuro, pero esto sucede, este fenómeno ocurre porque la persona viene vibrando con la energía del pasado, es decir, viene vibrando con un trauma que le ocurrió en el pasado,
pero lo proyecta hacia el futuro porque piensa que el futuro es incierto y que a lo mejor le puede pasar lo mismo que antes. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta en el cómo funciona la parte de la ansiedad. Si la persona siente ansiedad, puede que coma también por ansiedad. Los jóvenes son muy dados a comer por ansiedad. Las niñas son 3 veces más propensas a engordar y a comer por ansiedad que los niños, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la cultura o en la forma de conducirnos o dirigirnos en esta sociedad, los niños están más privados de demostrar o pedir afecto. Y en el caso de las niñas no es así. Por esa razón, las niñas son más abiertas a ese aspecto. Podemos decir, bueno, entonces el varón ¿cómo lo hace? Lo reprime, sí. Pero el varón, por ejemplo, en el caso del varón, el varón expresa el afecto de una manera a lo mejor más brusca, ¿no? Cuando no tiene esa capacidad de expresarlo, el afecto o conectarse con eso, simplemente puede volverse frío o simplemente puede volverse una persona pues muy seria, muy callada, que se guarda las cosas, ¿sí? Eso también puede ser una manifestación que a la larga le va a generar o le va a resultar en ansiedad. ¿Cómo te das cuenta que un joven tiene ansiedad? Es muy común, a mí me pasa mucho que veo jóvenes aquí de todas las edades que tienen las manos hechas una sopa. Tienen las manos muy sudorosas. Y ahí te das cuenta que las manos sudorosas, muy sudorosas, no es más que otra cosa que un signo de ansiedad. El otro día un joven me contestó y me dijo, pero es que yo siempre he tenido las manos así. Ah, pues es que traes la ansiedad desde el nacimiento, aunque no me lo crean. El nacimiento, y depende del tipo de nacimiento que tenga el individuo, puede generar un tema de ansiedad. Así es que si a final de cuentas la persona tiene un tema de ansiedad y no lo puede reflejar de alguna manera, más bien sanar de alguna manera, lo va a estar reflejando a través de la comida, a través de que es muy inquieto, a través de llenarlo con tabaco o llenarlo con drogas o vete a saber con qué. ¿Me explico? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que la ansiedad también genera un sentimiento de vacío, ¿vale? Puede ser que la persona también se sienta abandonada, ¿no? En el caso de los jóvenes, hay muchos jóvenes que pueden llegar a sentirse con un tema de abandono. ¿A qué me refiero con abandono? No precisamente tiene que ser un abandono real. Un abandono real es cuando la madre le dice, te dejo viviendo aquí con la abuela porque no te puedo cuidar, o vete a una casa hogar porque no te puedo cuidar, ¿me explico? Y el punto ahí es darnos cuenta específicamente de, ok, ya te abandonaron, ese es un abandono real, y la persona por tema de abandono también podría de alguna manera querer estar llenando un vacío emocional con comida. Pero también existe lo que se conoce como abandono simbólico. Un abandono simbólico puede ser, mi mamá y mi papá trabajan todo el día, están de, no sé, de 7 de la mañana y a las 7 de la noche me recogen en la guardería, nos vemos un ratito y ya se acabó el día, ¿me explico? Ahí estamos hablando específicamente de un tema de abandono simbólico y definitivamente el abandono simbólico también puede generar un sentimiento de vacío en el individuo, lo cual el individuo al no encontrar a la mamá, al no encontrar el abrazo, al no encontrar el refugio, lo que va a querer hacer es llenarlo con comida, ¿vale? Ahí nos vamos a dar cuenta.